Buen día, bienvenidos a la sesión número 3 de módulo 1, Gestiona hardware y software de la ofimática. El día de hoy conoceremos sobre el uso del sistema operativo, aplicaciones, recomendaciones y controladores de los fabricantes. Pero primero, para la actividad 4.1, contesta con tus propias palabras las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué entiendes bajo el concepto de configuración de dispositivos? Número 2. ¿Qué dispositivos consideras se pueden configurar en un equipo de cómputo? Número 3. ¿Qué es la BIOS? Número 4. Según tus conocimientos, ¿cómo se puede entrar a la BIOS? Número 5. ¿Has entrado al BIOS anteriormente? Si la respuesta es sí, contesta ¿qué cambios has realizado? Número 6. ¿Qué conocimientos se deben tener según tú para trabajar con la BIOS? Y número 7. ¿Por qué la BIOS es tan importante para el trabajo de la computadora? Y por último, ¿qué te gusta más? ¿Trabajar con el hardware o con el software de la computadora y por qué? Recuerda que debes contestar con tus propias palabras y sin consultar alguna fuente. No olvides justificar tus respuestas. A continuación, ponle pausa a este video para realizar la actividad y cuando termines puedes continuar. ¿Listos? Bueno, pon mucha atención al tema, ya que para la actividad 4.2 deberás elaborar un cuadro sinóptico sobre las características de la BIOS. La BIOS es el software que consiste en varios controladores que hacen interfaz o interconexión entre el hardware y el sistema operativo. La BIOS es el único que no se carga o corre desde el disco duro. Está precargado en un chip instalado en la tarjeta madre o tarjetas de adaptadores. BIOS significa Basic Input Output System o sistema básico de entrada y de salida. Se trata de un programa especial que al encender la computadora se inicializa, comprueba que todos los periféricos funcionen correctamente y asigna los recursos del sistema. Verifica el tipo y el funcionamiento del disco duro, de la memoria, etc. Busca nuevo hardware instalado y todas esas aplicaciones. Se denominan periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Existen periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte del procesador. ¿Recuerdas algunos ejemplos? Y los periféricos de salida son los que reciben la información procesada y reproducen de modo que sea perceptible por el usuario. ¿Recuerdas también algunos ejemplos? Monitor, impresora, fax. También existen los periféricos de entrada y salida. Permiten introducir datos o información en una computadora para que éste las procese y ordene. Ejemplo, impresora multifuncional, disco duro, memorias flash, los pendrive, etc. La BIOS normalmente viene incorporada en un chip de memoria PROM o memoria de solo lectura programable en la tarjeta madre. Los cambios que se puedan efectuar en él son solo específicos. Actualmente la mayoría de los BIOS pueden ser actualizados, reescritos vía software, se llaman flash BIOS, a través de internet o con programas locales. Anteriormente era necesario cambiar físicamente el chip de la BIOS o más seguro la tarjeta madre por completo. Por su propia naturaleza PROM, el BIOS no puede estropearse por una mala configuración, aunque lo que sí puede suceder es que una mala configuración haga que tu computadora deje de funcionar adecuadamente. Sin embargo, todos los cambios en la BIOS son reversibles. Por esto te recomiendo que antes de efectuar cualquier cambio en la BIOS de tu ordenador o computadora, escribas en un papel cuáles eran los valores originales de la opción que tú vas a modificar, de forma que si un cambio efectuado en ella resulta negativo para tu computadora, pues puedas volver a dejarlo como estaba en el principio. Existen varios tipos de BIOS y su diferencia está en el método que se utiliza para grabarlos. Por ejemplo, la ROM solo se puede grabar en el momento en el que se fabrica el chip. La información que contiene no se puede alterar. La PROM o ROM programable, la EEPROM, que es borrable, estos chips se pueden grabar con luz ultravioleta. En la parte superior del chip se pueden apreciar una especie de ventanillas transparentes. Está la EEPROM Flash ROM, que son las más utilizadas en la actualidad. La memoria programable solo de lectura, que es borrable eléctricamente, es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y también reprogramado pues eléctricamente mediante impulsos eléctricos. Esta permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo, por lo que el propietario de la computadora pues la puede actualizar con un programa.
Actualmente existen muchos fabricantes de BIOS, pero el mercado está dominado prácticamente por Aware, Phoenix MR BIOS, IBM, etc. Y lo más seguro es que tu computadora tenga una BIOS de uno de estos fabricantes. La mayoría de las BIOS, pues sí, están en inglés. En este punto te preguntarás, ¿qué hace la BIOS? Bueno, se encarga de funciones a muy bajo nivel en el ordenador, como la secuencia de arranque, es decir, busca en qué dispositivo de almacenamiento está el sistema operativo y cómo arrancar desde él o cómo hacen funcionar el teclado también. También sirve para identificar y configurar componentes de hardware como los discos duros, dispositivos de almacenamiento externo, el procesador o la memoria RAM. En la BIOS de una PC podemos modificar una enorme cantidad de opciones de configuración del hardware. Por norma general solo tendrás que entrar a la BIOS, cambiar el parámetro, guardar los cambios que has realizado y reiniciar la PC para que pueda surtir efecto, ya que como hemos mencionado antes, la BIOS afecta al sistema de arranque de la PC y es lo primero que consulta el hardware para saber cómo tiene que comportarse al volver a inicializarse. Algunas de las principales funciones que tú puedes modificar en la BIOS son los siguientes: cambiar el orden de la secuencia de arranque, cargar los ajustes de fábrica, actualizar la BIOS, crear, cambiar, desactivar la contraseña de acceso, cambiar la fecha y hora de tu equipo, cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento, cambiar los ajustes de las unidades ópticas o también del disco, ver la cantidad de memoria instalada en tu sistema, activar o desactivar la caché interna del procesador, cambiar las opciones y el comportamiento del procesador, cambiar las opciones y la velocidad de la memoria RAM, cambiar también los voltajes, activar o desactivar la tarjeta de sonido integrado en la placa. También puedes activar o desactivar varios monitores en el arranque o al inicio. También monitorear las temperaturas de tu computadora. La BIOS lleva presente en los ordenadores desde los años 80, por lo que entenderás que tras tanto tiempo está un poco obsoleta. Su reemplazo es la UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, que hace lo mismo, pero añadiendo nuevas características y diseño para poder ofrecer al usuario un mayor control de su ordenador. En la mayoría de los equipos actuales encontramos la UEFI e incluso en servidores. UEFI es un estándar creado por muchas empresas y dentro de este grupo de empresas podemos encontrar a Microsoft. La idea principal de la UEFI es sustituir a la antigua BIOS, añadiendo nuevas funcionalidades. En esencia, todo lo que hemos dicho que hace la BIOS, también lo hace la UEFI, pero también tiene otras funciones adicionales y mejoras sustanciales, como una interfaz gráfica mucho más moderna, un sistema de inicio seguro, una mayor velocidad de arranque o el soporte para discos duros de más de 2 terabytes. Las características que aporta el modo UEFI son: en primera, el inicio en modo UEFI es más rápido que con la BIOS. Con el modo UEFI solo es posible instalar sistemas operativos de 64 bits, por lo tanto, no es posible instalar sistemas operativos de 32 bits. Por ejemplo, en el caso de Microsoft Windows, sería Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, Service y Solaris con sus versiones de la 1 a la 10. Permite más de 4 particiones primarias por unidad, que esto es una antigua limitación del BIOS. Ahora con UEFI ya aporta más seguridad y se protege el proceso previo al arranque del sistema operativo. A continuación te diré algunas de las diferencias entre UEFI frente a BIOS. Y la diferencia más notable para el usuario medio entre ambos está en el aspecto. El BIOS tiene un diseño muy MS2 y solo te puedes mover por él mediante el teclado. La UEFI en cambio tiene una interfaz muchísimo más moderna y permite incluir animaciones y sonidos y te permite utilizar el ratón para poder interactuar con ella. La UEFI puede conectarse a internet para actualizarse. El código de UEFI se ejecuta en 32 o 64 bits, mientras que la BIOS suele hacerlo en 16 bits. El arranque del ordenador es más rápido con UEFI de lo que era con BIOS. UEFI también intenta mejorar la seguridad con su funcionalidad Secure Boot. Se trata de un arranque seguro que empezó a utilizar Windows 8 con bastante polémica y que evita el inicio de sistemas operativos que no estén autentificados para protegerte de los bootkits, un malware que se ejecutan al iniciar Windows.
También es importante que conozcas sobre la instalación de dispositivos y para empezar vamos a definir qué es un controlador. ¿Has escuchado hablar sobre ellos? Bueno, un controlador de dispositivo o en inglés driver es un programa informático que proporciona una interfaz permitiendo al sistema operativo interactuar con un periférico y poderlo utilizar. Normalmente los fabricantes de hardware escriben sus propios controladores. Los pasos para agregar o cambiar un controlador son muy sencillos. Primero, haz clic en el botón de inicio. Te vas a panel de control, doble clic en sistema. Número 2, la ventana propiedades de sistema y te vas a hardware. Vas a dar clic en administrador de dispositivos. Número 3, haz clic derecho sobre el dispositivo que vas a cambiar y escoge sus propiedades. Número 4, da clic sobre el controlador. Aparecen sus datos, escoge actualizar controlador y van a aparecer las actualizaciones de controladores y escribe la información necesaria. Número 5, necesitas reiniciar tu computadora para finalizar la actualización. Si no tienes el disco con el controlador, lo puedes buscar y descargar desde internet, teniendo el nombre de tu componente y de su fabricante. Estos datos los vas a encontrar en propiedades del controlador. Los controladores que se pueden descargar desde internet pueden a veces no ser compatibles, por eso se recomienda descargarlos directamente de la página del fabricante. Después de que has localizado la carpeta en la que los controladores han sido extraídos, localiza el archivo de esta carpeta, normalmente con el nombre de readme.txt. Este archivo contiene instrucciones de instalación específicas para ese controlador. Estas instrucciones proporcionan casi toda la información necesaria para instalar los controladores. Si no encuentras el archivo readme.txt, busca un archivo llamado setup.exe y ejecútalo. En algunas ocasiones se presenta la opción de una instalación automática, en la que es el propio sistema el encargado de localizar e instalar estos controladores. En estos casos es preciso que dichos controladores se encuentren con un archivo de información .ini que permita al sistema reconocer dicho controlador como el necesario para el funcionamiento de este dispositivo. También existe la tecnología Plug and Play. En español quiere decir enchufar y utilizar. Es la tecnología que permite a un dispositivo informático ser conectado a una computadora sin tener que configurar mediante jumpers o software específico, no controladores, proporcionados por el fabricante, ni proporcionar parámetros a sus controladores. Para que sea posible, el sistema operativo con el que funciona el ordenador debe tener soporte para este dispositivo en específico. No se debe confundir con el hot plug, que es la capacidad de un periférico para ser conectado o desconectado cuando el ordenador está encendido. Plug and Play tampoco indica que no sea necesario instalar controladores adicionales para el correcto funcionamiento del dispositivo. Plug and Play no debería entenderse como sinónimo de no necesita controladores. Por eso hay 3 requerimientos básicos para que un componente sea considerado Plug and Play y son los siguientes. Número 1. Debe estar completamente libre de jumpers y de interruptores de configuración. Esto no es cierto en todos los casos, aunque la inmensa mayoría es que sí son capaces de funcionar con la configuración con la que ya vienen de fábrica. Número 2. Deben de ser capaces de transmitir al sistema operativo la información necesaria para que éste pueda reconocerlo y cargar los controladores correspondientes. Número 3. Debe poder configurarse totalmente desde el controlador del sistema operativo. Bueno, hasta aquí la información con la que vamos a trabajar esta sesión. Ahora te invito a que descargues el archivo de la plataforma para que realices tus actividades de esta sesión, y revisa con cuidado las indicaciones. No olvides entregar en tiempo y forma y nos vemos la próxima sesión. Bye.